vamos a tener la práctica de urocultivo. ¿Okay? Entonces para ello necesitamos que ustedes traigan una muestra de orina. Preferiblemente de patológica, o sea, no sé si alguno de ustedes tiene algún contacto con un hospital, un laboratorio, algún familiar de ustedes que trabaje en un hospital o algo y puedan conseguir una muestra de orina patológica, de alguien que tenga una infección urinaria, por ejemplo. O de una persona adulto mayor o embarazada que pueda estar alterada la muestra de orina. Sí, yo les dije. Ah, ya les dije. Acá abajo me olvidé. Yo les dije. Ah, bueno, entonces piénsenlo, traten de organizarse. ¿Quién es el delegado de esta sección? ¿Quién es el delegado? Para que coordinen y les recuerden, solamente eso, ¿no? Que tú les puedas recordar para que traigan una muestra de... Qué bien. Bueno, ya como estábamos hablando con esto, entonces bueno, vamos a iniciar. El grupo 5, que va a ser su vídeo, está presente. ¿Y el resto de sus compañeros qué pasó? Ausentismo laboral. Eso todavía que falta semestre. Todavía estamos en la semana 10. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Y ustedes, uy, mira cómo se ve eso. ¿Por qué se ve así? Camarita, creo que está ya dañándose. Mira cómo se ve. Vuelvo a salir. ¿Y si se ve bien? Ay. Bueno, chicos, como siempre, en el laboratorio vamos a darle el enfoque práctico, pues digamos, ¿no? A partir del diagnóstico diferencial que ustedes se planteen con sus pacientes, nuestro objetivo en este curso es que ustedes conozcan de qué recursos cuentan en el laboratorio de microbiología para confirmar sus casos de sospecha ante sus pacientes. Chicos, allá que están haciendo, por favor, están acá en clase, ¿sí? A ver, ¿qué se consideran infecciones del aparato digestivo? Relacionados a su microbiota. ¿Perdón? Relacionados a su microbiota. Relacionados a microbiota, ¿parece? Hechos, enfermedades relacionadas con el cuerpo. ¿Cuáles son, qué tipo de infecciones del aparato digestivo conocen ustedes? Si ya vieron la clase en teoría, pero ¿cómo se llama el tipo de infección? Patología. ¿Cómo se llaman las infecciones del aparato gastrointestinal? ¿Qué síntomas pueden presentarse? Diarreas. ¿Cómo se llaman las enfermedades del aparato digestivo que se presentan diarreas? Gastrointestinales. Gastroenteritis, Ah, ¿sí? Que siempre se asocia la diarrea con ¿qué otra cosa? moco. ¿Qué otros síntomas pueden presentarse? Moco. Puede haber vómito, puede haber ¿qué otra cosa? Sangre. Náuseas. ¿Qué es la disentería? ¿Cómo es la diarrea disentérica? Un moco. Moco. Con moco y sangre. Claro que es disentérica, ¿no? Ok. Puede haber fiebre, malestar general, ok. Muy bien. Estos son en lo que es gastroenteritis, que es con diarrea. Pero habrá otras infecciones del aparato digestivo. ¿Qué otros órganos pertenecen al aparato digestivo? El esófago, Ajá. El hígado. Esofagitis puede haber, ¿verdad? Puede haber. Por ahí lo dijiste. ¿Qué? El hígado. El hígado. ¿Qué infecciones conocen ustedes que afectan el hígado? Las hepatitis. Muy bien. ¿Cuántas hepatitis hay? A, B, C. A, B, C, D
Ah, Bien. Ok, muy bien. Hoy en el laboratorio vamos a ver qué pruebas de laboratorio nos permiten confirmar esas hepatitis. Y sobre todo vamos a trabajar sobre la hepatitis. ¿Cuál de ellas es una de las más graves? La, ¿Ah? la. ¿La A? Ah, la No, más común es o la que- autolimitante, no deja secuelas. La D es una más grave, pero necesita haberse uno infectado previamente con la hepatitis B, porque el virus utiliza la casita del virus B, de la hepatitis B, para él colocar su genoma. O sea, necesitas como un caballo de Troya. ¿Ok? Pero ¿qué me dicen de la hepatitis B? ¿Han estudiado algo de Tengo esto? entendido si hay vacuna para esa hepatitis B porque es una de las que tiene mayor rezagos. Consecuencias, sí, muy bien, claro. Tenemos vacuna contra la hepatitis B precisamente porque es una de las que puede producir mayores problemas a futuro. ¿Como cuáles? Cirrosis hepática, incluso se puede generar cáncer hepático a partir de una infección por hepatitis. Entonces, vamos a revisar algunas cosas de este tema. Vamos a conocer las diferentes técnicas que ofrece el diagnóstico microbiológico hasta el momento, que les va a permitir a ustedes el diagnóstico diferencial dentro de las infecciones de tipo gastrointestinal. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las más frecuentes, tanto en niños como en adultos. Vamos a ver también qué técnicas de laboratorio de microbiología podemos utilizar para diferenciar una infección gastrointestinal originada por virus, una originada por bacterias. Y fíjense que le hacen mucho énfasis para entender cómo podemos diagnosticar la hepatitis B desde el punto de vista serológico. Vamos a utilizar los llamados marcadores serológicos para saber en qué etapa de la infección por hepatitis B se encuentra nuestro paciente y así poderlo tratar adecuadamente. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. La hepatitis B, como muy bien dijeron, es una de las hepatitis que genera más secuelas y por lo tanto es necesario hacer un seguimiento al paciente. Y hay técnicas de laboratorio que vamos a detectar antígenos o anticuerpos y eso nos va a ayudar a diagnosticar, a ver en qué etapa está nuestro paciente. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver otras técnicas que también están ahí determinadas. Bueno, fíjense, nosotros acabamos de terminar de estudiar las infecciones del tracto respiratorio, ¿no? ¿Qué decían de ellas? ¿Qué tan frecuentes eran las enfermedades del tracto respiratorio? ¿Qué tan frecuentes? Muy frecuentes, ¿verdad? Y en segundo caso, en segundo nivel, vamos a encontrar las enfermedades de tipo gastrointestinales, o sea, son las de mayor frecuencia. ¿Y cuáles son las edades más complicadas, donde se pueden complicar los casos? En niños y ancianos. Eso es bastante general, ¿ok? Ya sabemos por el tema de la disminución de la activación del sistema inmune y todo, ¿no? Y bueno, ¿por qué será que en los países desarrollados, en vías de desarrollo, estas enfermedades serán más frecuentes? ¿A qué está asociado las enfermedades gastrointestinales? La mala alimentación. Mala alimentación, a la higiene, ¿no? Porque la mayoría de estas enfermedades, el tipo de infección es, como se dice, fecal-oral. Entonces, si hay una mala higiene, ¿cómo estamos nosotros de exceso de agua potable? Muy limitados. Eso normalmente no solo es Perú, o sea, se puede decir que toda Latinoamérica tenemos graves problemas de saneamiento, lo cual va a generar la posibilidad de que se puedan desarrollar enfermedades como estas. Este cuadrito lo vieron en la teoría. Yo le estoy sugiriendo a mis estudiantes de teoría que hagan un cuadro como esto, pero hecho por ustedes, un resumen. Esta semana, chicos, tienen, bueno, totalmente alta recomendación que le den un espacio a microbiología y saquen este tema.
lo estudien, hagan sus cuadros comparativos, cuadros resúmenes, porque es mucha la información sobre el tema de las enfermedades gastrointestinales y ya la semana que viene entramos en otro mundo y así. Luego no lo vayan a dejar para la noche anterior del examen, porque no es la idea. Es mucha información y todo de verdad es importante. ¿Cuáles estas son estas 5 primeras? ¿Qué microorganismo la genera? Escherichia coli. Escherichia coli. Aquí Escherichia coli, ¿qué sería? ¿De qué tipo? Hay 5 tipos asociados a enfermedades gastrointestinales. Enterotoxigénica. Entero Toxigénica. T, toxigénica. Entero P, patógena. H, Enterotoinvasivo. entero. H, Invasivo. E, H, ¿Ah? H, hemorrágica. Ah, Y muy H. asociada con el síndrome urémico hemolítico, que lo vamos a ver también la próxima semana, ¿no? Entonces, esta es muy importante. Y la que es A, Escherichia coli, entero, Agregado. agregate. ¿Ok? Aquí tenemos la invasiva. Muy bien. Tenemos también, fíjense que nos están poniendo aquí, están agrupando por diarreas acuosas y disentéricas. Ya ahorita acabamos de ver que las disentéricas son las que tienen moco y sangre. Y las acuosas, ¿no? Donde vamos a estudiar ahora Shigella, Salmonella, Compilón. Campylobacter. ¿Esta Y es de qué? Yesenia. Yersinia. Yersinia. Yersinia, no, es la profesora. Yersinia. Enterocolítica. ¿B de qué? Que no se entere, la estamos confundiendo con. ¿B de qué? Lo vieron en teoría. B, cólera. Bacillus. No. No. Vibrio cólera. Vibrio cólera. Vibrio cólera. Este C, si lo vamos a ver, pero no lo hemos visto, Clostridium. Un grupo de bacterias que son anaeróbicas y producen esporas. ¿Ok? Rotavirus, ¿qué es? Un virus. Muy asociado con diarrea, sobre todo en niños menores de 5 años. ¿Hay vacunas contra el rotavirus? Sí. Sí, precisamente porque es una población muy susceptible y es muy común el rotavirus. Y estos 2 chicos son parásitos que ustedes ya lo habrán visto. ¿Sí lo vieron? Sí. Lo vamos a pasar rápidamente. Muy bien, recomendación total, hagan su cuadro y hagan el análisis, sobre todo así, síndrome que ocurre y el factor de virulencia, para que los puedan tener claritos, ¿sí? A ver, entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se define una diarrea? ¿Qué es una diarrea? Pérdida De líquido, posiciones acuosas. líquidas o blandas. ¿Cuántas veces al día para que podamos hablar de una diarrea? 4. O sea, OMS 3 o más al día. ¿Ok? ¿Ah? ¿De cuánto más? 3 a más. La aguda, ¿no? Tenemos lo que es la diarreas agudas. Las persistentes son mayores, diarreas de 3 veces al día, mayores de 14 días. Mayores de 14 días, estamos hablando de una diarrea persistente. Y crónica, de meses. Hay personas que tienen diarrea que tienen meses con una diarrea. Entonces, estas serían las condiciones. Miren lo que nos hablan de la etiología. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que predominan, que producen más diarreas? Según lo que nos dicen allí, Viral. los virus. ¿Okay? Segundo, Bacterias. Y por tercero, los parásitos. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, las diarreas infecciosas pueden ser de 2 tipos, acuosas o disentéricas. Las acuosas, ¿cuál sería la diferencia entonces de la acuosa y la disentérica? No Una tiene con sangre y con moco y el otro. Una con sangre o moco moco. y la otra es sin sangre, ¿no? Puro líquido. Cuando es disentérica, o sea, vayan analizando. Ya estudiaron toda la patogenia, por ejemplo, de cómo se producen las infecciones por Shigella, lo vieron las de Escherichia coli. ¿En qué momento se produciría una disentérica, una diarrea disentérica? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber Úlcera.
O De- heridas. Muy bien. Ajá. Microhemorragia. Claro, pero ¿qué? Microhemorragia. Sí, Hemorragias. hemorragia, o sea, destrucción de tejido para que las heces puedan tener sangre, ¿no? ¿Cuáles son los dos agentes bacterianos más asociados con este tipo de afección de tipo invasiva? Hay parásitos que creo que son específicamente los que crean la disentería. Claro, pero no vamos a hablar de parásitos, porque estamos en virus, bacterias, ¿sí? A ver, esta C de lluvia, ¿quién corresponde? Campylobacter, muy importante, una bacteria que vamos a estudiar hoy básicamente en el laboratorio, cómo la podemos identificar y aislar. Y la S. freshneri, ¿qué sería el C? Shigella freshneri, también son invasivas. ¿Te acuerdas que ellas son las que se meten así y se utilizan una colita de actina y destruye todos los enterocitos, se mete así? Y tenemos como no invasiva, pero que también produce disentérica, diarreas disentéricas, es Escherichia coli Hemorragia. enterohemorrágica, dependiendo de la toxina. Entonces aquí ella va a producir, aunque no es una forma invasiva, pero la toxina va a generar hemorragias y va a producirse esa diarreas disentéricas. Cuando es acuosa puede ser secretoria o osmótica. Secretoria, cuando se altera, como en cólera también, y la Escherichia coli, enterotoxigénica, se altera, ¿qué cosa? Para que haya mucha producción de agua en las heces y estas sean acuosas. ¿Cuál es el sistema que se altera? ¿Puedo tener? Cuando la infección es la diarrea es tipo secretoria, que es diarrea muy acuosa, ¿cuál es la patogenia? O sea, ¿cómo se afecta el enterocito o las células del intestino para que se produzca esa secreción de líquido? ¿Hay mayor motilidad intestinal? Pues, No, ¿no? es un efecto directo de las toxinas sobre, ¿se acuerdan la adenilciclasa? La GP, ajá. Que las proteínas quedan ligadas a proteínas QG. Claro, ellas van a alterar el sistema osmótico, va a empezar a producirse una liberación de cloro, sodio, potasio, y detrás de esos electrolitos va el agua, tratando de buscar un equilibrio, y eso va a generar la diarrea. La osmótica, básicamente producida por rotavirus, imagínense, una destrucción de todo el tejido de los enterocitos, entonces, ¿habrá absorción o no allí? No va a haber absorción, y si no hay absorción va a haber una acumulación de materia que no va a ser absorbida, y eso va a generar un proceso osmótico donde va a haber una liberación de agua, pero ya no es tanto por un efecto en la adenilciclasa, sino simplemente por ósmosis, para compensar la concentración de materia en los intestinos que no es absorbida, se libera agua y trata de llevar un equilibrio ahí. ¿Okay? Hay otro tipo de diarreas que no son infecciosas, que pueden ser por deficiencias de enzimas, como cuál, por ejemplo. ¿No conocen a nadie que sea intolerante a la lactosa y que cuando consume lácteos tiene diarreas? Bueno, ese tipo de diarreas no se asocia a ningún proceso infeccioso, es un proceso de deficiencia enzimática. ¿Okay? Este cuadro es bien importante porque resumen características típicas de agentes infecciosos que van a generar cuadros de diarrea. Por ejemplo, tenemos el Bacillus cereus y el ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Staphylococcus aureus. Locos aureus, que producen toxinas. Y a veces no son ellos, puedes tener, por ejemplo, un queso que se contaminó con un Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus produjo toxinas y el queso se calentó, se trató, pero la toxina resiste el calor, y cuando tú consumes ese queso, el efecto no es tanto por la presencia de la bacteria como tal, sino por la toxina que produjo. ¿Okay? Entonces, hay toxinas que incluso afectan el sistema nervioso, hay toxinas que van a
dañar los enterocitos, entre ellos están los que producen el vibrio cólera, Campylobacter. este C, ¿a quién se refiere? Clostridium, género Clostridium, perfidioides, Bacillus cereus y la Escherichia coli enterotoxigénica. Van a producir toxinas. Otras van a producir toxinas más bien a nivel de otras células, como el Clostridium difficile, ya lo vamos a ver, la Escherichia coli entero, ¿qué? La H de hemorrágicas, ¿no? Porque van a producir hemolicina. Muy bien. Tenemos las enteroinvasivas que sí están asociadas con las enfermedades, con las diarreas disentéricas, como Campylobacter, Shigella, Salmonella, no tifus. ¿Por qué? Porque la Salmonella tifus va a estar asociada más a fiebres entéricas junto con la Yersinia enterocolítica. Okay. Entonces, esto también bien interesante porque es una forma de clasificar los factores de patogenicidad, ¿no? Como parecido, como les dije, de este cuadrito, que sería importante que ustedes hicieran sus propios cuadros, resúmenes y cuadros comparativos. Es mucha información, algo como esto también. Miren este cuadro está asociando básicamente a diarreas infecciosas de tipo sanguinolentas, de diarreas de tipo disentérica. ¿Quiénes producen la disentería? Algunas bacterias como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, pero ¿cuál? Que produce asociado con la disentería, lo acabamos de ver, la hemolítica, como con la cepa O157H7, ¿sí? Campylobacter y las Yersinia. ¿Okay? Ellas van a estar asociadas normalmente a un alimento. Por ejemplo, Salmonella la asociamos directamente ¿con quién? Huevo. Huevos o gallina. En Europa eso es, digamos, una epidemia, y eso hasta venden para tener en casa como unos papelitos, como si fuese un pHímetro, para medir, tú ves antes de preparar tu pollo si el pollo estaba contaminado o no. Eso se utiliza porque es mucha la cantidad de salmonelas, pero en nosotros aquí en Sudamérica no es común la salmonelosis tanto como en Europa, por ejemplo. Tenemos la Shigella, que se asocia básicamente con productos de algunos animales que contaminan el agua y los productos, la Escherichia coli, a través del agua, el Campylobacter, lo vimos en la teoría. El Campylobacter se asocia con qué tipo de animales. Es una zoonosis casi, ¿no? ¿Vaca? Porque los cerdos, el ganado bovino también sufre y las aves de campylobacteriosis, y entonces las heces de estos animales pueden contaminar el suelo y el agua con que se riegan las plantas, y así podemos nosotros adquirir una infección, ¿no? Y la Yersinia también por animales contaminados, incluyendo la leche. Entonces, la fuente de infección también es interesante para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito del Clostridium difficile. Él se asocia con una enfermedad llamada colitis pseudomembranosa. ¿Okay? ¿Qué características tiene esta bacteria? La bacteria, ¿qué será aquí? ¿Qué sabe ese? Gran positivo. ¿Qué significa? Gran positivo. ¿Qué será esto? ¿Bacteria gran positivo? ¿Ah? No, bacila, bacteria no. Bacilo, Sí, no. gran positivo, formador de esporas. Muy importante, mire que está en negrita. Este género, todo el género se caracteriza por ser anaerobio obligado y producir esporas. ¿Qué son esos de esporas? ¿Recuerdan lo que son las esporas? Primera clase de teoría. ¿Qué son las esporas? Partículas. A ver, ¿qué son las esporas? ¿Ah? No, no es una forma de reproducción. En bacterias no. En hongos, en otros microorganismos sí. Pero ¿qué son las esporas?
¿Para qué sirven las esporas en No las para bacterias? incubar, o sea, Para incubar nomás. difuminar. ¿Para? No incubar, o sea, tipo, colocan eso y incuban más. No. Para difuminar. No. Eso lo debieron haber estudiado y aprendido. Ha aprendido, que es lo más importante, para su parcial. Las esporas son unas estructuras de resistencia de algunos géneros de bacterias que le permiten sobrevivir en el ambiente bajo condiciones de falta de agua, nutrientes, alta radiación, incluso antibióticos. Entonces, estas son bacterias que producen esporas, por lo tanto, pueden conseguirse en el ambiente. ¿Ok? Esta en particular produce toxinas, una toxina tipo AB, parecida a la que produce, por ejemplo, el Corynebacterium diphtheriae. ¿Recuerdan? ¿Qué enfermedad produce el Corynebacterium diphtheriae? ¿Viste? La ¿Viste? difteria. ¿Qué tipo de cuadro clínico se presenta en la difteria? Amigas con presencia de prurito. O sea, bueno, lo que era como... Era a nivel de la faringe, muy bien, pero ¿qué caracteriza a la difteria? Es así. ¿Presencia de qué? ¿Pus? No, no es pus. Muy bien, una pseudomembrana, ¿no me parece conocido? Miren. El mecanismo de acción es similar, de inhibición de la síntesis de proteína y por lo tanto muerte celular. Pero ya no va a ser a nivel de la faringe, sino esta Clostridium difficile va a afectar el enterocito. Hay algo interesante porque ellas pueden tener dos vías de infección. Una externa, a través de sus esporas que podemos ingerir en los alimentos, o ser parte de nuestra microbiota en muy pequeñas cantidades. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que aunque haya patógenos, no se generen enfermedades en el intestino, por ejemplo? La microbiota. La microbiota, ¿verdad? Hay como una competencia donde la microbiota comensal, que es esta microbiota que nos protege y que es súper importante para nuestra salud, nos ayuda a combatir que estos patógenos no aumenten en cantidad, en condiciones normales. ¿Cómo se llama cuando se altera ese equilibrio de la microbiota? Disbiosis, muy bien, disbiosis. Entonces, ante una disbiosis se puede ver una proliferación de estos patógenos. ¿Cómo podemos producir una disbiosis a nivel gastrointestinal? Puede ser por la diferencia del pH intestinal, o sea, puede bajar. No tanto. A ver, Cuando se consumen laxantes. cuando se consumen laxantes puede alterar muy bien los laxantes. Sí, exceso, abuso de laxantes puede alterar la microbiota. ¿Qué otra cosa altera sí o sí la microbiota intestinal? El otro puede ser antibiótico. Muy bien, el abuso, el exceso de antibióticos. Muy bien. Y eso realmente es lo clave en la colitis pseudomembranosa, que es el uso excesivo de antibióticos, sobre todo de quinolonas. Entonces, eso va a barrer la microbiota y va a hacer que ya sea la poquita cantidad que había de Clostridium difficile en nuestro intestino prolifere y produzca las toxinas y genere el cuadro, o que a través de un proceso de ingestión, como está aquí en esta imagen, fíjense que aquí entre el estómago, las bacilos verdes es como decir en su forma vegetativa, donde está la bacteria metabólicamente activa, donde produce la toxina. Y los puntitos azules serán su espora. Ahora, ¿qué pasa con la acidez del estómago? Primeras barreras del sistema inmune. ¿Qué le va a hacer a las bacterias vegetativas normales? pH de 1.5, 2.
¿Qué le hará a las bacterias? Estabilidad del pH. Es una barrera inmune importantísima. ¿Las bacterias normalmente soportan ese pH? No. Van a eliminar a las bacterias que pasan por en un estado de un paciente que tenga su pH estomacal perfecto. Pero ¿le hace algo a las esporas? Ese pH a las esporas no le hace nada, porque justamente la espora es una estructura de resistencia. Pero lo que la espora llegue al intestino, ¿qué va a pasar? Ahí encuentra un paraíso, agüita, comidita, calorcito. Entonces esa espora se va a transformar en una bacteria metabólicamente activa, de forma vegetativa, y va a empezar a producir las toxinas. Entonces, al llegar al enterocito, las toxinas en su estructura tipo AB, la B es de adherencia y la que activa, tiene su efecto, entonces va a alterar, destruir, generar un proceso inflamatorio muy grande, porque va a haber un flujo de células inmunes y toda la cascada de citoquinas que ya conocemos, todo el proceso inflamatorio va a generar destrucción de las células, formación de una fibrina de esta pseudomembrana. ¿Qué pasará aquí a nivel absortivo? ¿Cómo estará este intestino delgado? ¿Absorberá nutrientes? No. Entonces, ¿qué le pasa a las personas que tienen esto? Pueden llegar a tener lo llamado megacolon tóxico, incluso puede llegar a ser una colitis fulminante. Las personas pueden morir de esto porque se producen dolores muy graves, fiebre, diarrea, y todo originado por el mal uso de los antibióticos y esa disbiosis. Disculpa, ¿cuál era la toxina? A era activa y B era... B normalmente es la que hace la adherencia y conecta con los receptores. Realmente acuérdense que hay receptores para las toxinas y la B induce la endocitosis y luego se libera el factor A, que es el que va a generar el cambio en las células. No, la B es la que se conecta, la de adherencia, pues la que se conecta con receptor, y la A es la que tiene la actividad biológica. Normalmente esas toxinas AB tienen esa función. Bueno, ustedes son expertos en parásitos, ¿verdad? Jordi hablando. Esperamos que sí. Sabemos que la giardia, aunque no nos corresponde, también produce alteraciones gastrointestinales, porque se adhiere a las células del enterocito y va a producir diarreas también, ¿cierto? ¿Y qué me dicen de la entomeba histolítica? Eso peor, ¿no? Las úlceras son forma de botones, creo son de... ¿Ah? Botones de las úlceras camisa. son de botones, son de eso. Claro, claro. Entonces tienes la ingestión de los quistes, luego entonces hay una diseminación y puede, dependiendo del estado inmune también del paciente, alcanzar otros órganos. Y una de las enfermedades de tipo gastrointestinal es la producción de diarrea. Bien, ¿no? Diarreas con moco y sangre. Realmente una infección por entomeba es súper dolorosa, los cólicos, y produce mucho moco. Es muy característico la diarrea con moco porque hay una destrucción de las células del enterocito, que a nivel afecta la capa de mucina. Bueno, vamos entonces ya un poco pasando a lo que es el laboratorio como tal. ¿Cuál es la muestra ideal? Piensan ustedes que deberíamos enviar al laboratorio para confirmar y identificar dentro de todos esos posibles agentes etiológicos quién está produciendo la diarrea en el paciente. ¿Cuál es la muestra? Muestras de heces. Muy bien. Muy bien. Si queremos hacer un cultivo de esas heces, ¿cómo se llama ese procedimiento? ¿Cómo se llama el cultivo de heces? Tiene un nombre muy especial. ¿Cómo se llama el cultivo de sangre? Hemocultivo. Cuando cultivamos orina, urocultivo. Muy bien. Y cuando son heces, es coprocultivo. Anótenlo. No lo vayan a poner. ¿Cómo es que es en parasitología?
que lo ponen en los exámenes, Coproparasitológico. coproparasitológico. Más de una vez han puesto eso en un examen final. Así que por favor, pongan clarito coprocultivo. ¿Okay? Es una muestra que es muy importante, o sea, no es lo mismo, muchachos, la muestra de heces para un examen de heces normal, que tú lo que vas a ver es características de las heces y ahí incluso Quiste. huevitos de parásitos, no. Para coprocultivo las muestras tienen que ser muy bien tomadas y conservadas con ciertas condiciones para que el coprocultivo se pueda dar adecuadamente, pueda ser adecuadamente. Si van a estudiar parásitos ya es otra cosa, ¿no? Ya saben que es otro cultivo seriado y todo esto. A nivel epidemiológico, la presencia de la etiología de las diarreas van a variar. A ver, ¿será lo mismo agentes etiológicos de diarrea en Canadá que en Ecuador? No, va a variar, ¿verdad? Va a variar porque varía la ecología, la temperatura. Entonces, por ejemplo, en zonas donde existen las 4 estaciones, las infecciones de gastroenteríticas por virus, más que todo asociado con las épocas de frío, y las bacterianas con el calor. ¿Y qué pasará en el trópico? ¿Cuáles serán las más frecuentes? ¿Enfermedades virales o bacterianas? Entonces, en épocas de lluvia, normalmente es el rotavirus que se alborota y empiezan a haber infecciones por estos, sobre todo en niños pequeños. Por eso la importancia de sus vacunas. En cuanto, miren, este estudio compara por edades, todavía estamos un poco en el tema epidemiológico, cuáles son, según el agente etiológico de gastroenteritis, en adultos y en niños. Y aún así, fíjense que van a comparar en países desarrollados y en vías de desarrollo. Fíjense, ¿qué ven interesante allí? ¿Qué les llama la atención rápidamente? ¿Qué les llama la atención? ¿Alguna diferencia que les llame la atención? Por ejemplo, Escherichia coli, ¿en dónde es más frecuente? ¿En qué edad? Diarrea del viajero. Pero mírenlo allí. O sea, Escherichia coli, ¿dónde es más común? ¿Dónde se presenta más? Niños. No, en edades no determinadas. ¿Ok? En niños, en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Lo dijimos temprano. ¿A qué se asocian este tipo de infecciones? A falta de agua, carencias de saneamiento, ¿verdad? Entonces, eso está muy, muy claro. Fíjense lo que hablábamos, por ejemplo, de la salmonela. ¿Qué les comentaba yo? ¿Dónde era más frecuente? ¿En Europa o en nuestros países? En Europa. En Europa, en los países desarrollados, en Estados Unidos. ¿Okay? Fíjense, pero Campylobacter, entonces es más frecuente también en los países en desarrollo que en los países en vías. Entonces sí hay una alteración, no hay un patrón fijo para eso. Entonces, fíjense, las gastroenteritis pueden darse en forma de brotes epidémicos o lo pueden ustedes se los van a encontrar como médicos y van a tener que procesar ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, un brote puede ocurrir un día X cuando 300 personas comen en el comedor de aquí, de Villa 1. Y al día siguiente todo el mundo con diarrea, todo el mundo se reporta enfermo y empiezan a hacer la investigación en la universidad qué pasó, que tenían en común, que todos comieron ese mismo día en el comedor. Entonces hacen estudios en el comedor, revisan los restos de alimentos, al personal, hasta identificar el foco. Y eso de denuncia obligatoria, porque eso es necesario, porque como afecta a tantas personas, es muy importante. Entonces ustedes pueden presentarse casos de brotes o casos particulares. Pueden haber casos muy sencillos, autolimitantes, que incluso no requieren ni siquiera tratamiento y mucho menos enviar muestras al laboratorio. ¿Okay? En este caso, en los
casos no graves, la enfermedad lleva, eso sí, le manda su hidratación. Es muy importante el control de la hidratación, es lo que daña a las personas, la deshidratación, perdón, es lo que realmente altera todas las funciones en un proceso de diarrea. Entonces, mientras tú mantengas a la persona hidratada, da chance de que el organismo reaccione sin mayor consecuencia. Cuando es grave, hay disentería o el caso se complica, ahí sí es necesario enviar, hacer muestras de pacientes, mandar muestras de ese al laboratorio, y una de las primeras cosas que se van a hacer es una prueba que lo vamos a estudiar hoy que se llama reacción inflamatoria. ¿Ok? ¿Eso qué les suena? Cuando nosotros hemos estudiado inmunología, el proceso de inflamación, ¿qué se genera en un proceso inflamatorio? ¿Qué es lo que migra? Ah, los leucocitos. Leucocitos, muy bien, leucocitos. Y justo eso es lo que nosotros vamos a identificar en las heces de los pacientes en una reacción inflamatoria para definir si es una infección, o sea, si el cuadro es debido a un proceso infeccioso o no. Y si la reacción inflamatoria es positiva, entonces pasaríamos a el coprocultivo, que dijimos que era el cultivo de qué? De las heces. Muy bien. Hay otras pruebas complementarias que se pueden hacer, por ejemplo, en el caso de una infección por virus, le vamos a hacer un coprocultivo. Si queremos identificar rotavirus, ¿qué haríamos? Bueno, hay pruebas de ELISA, hay pruebas de inmunocromatografía, ya las vamos a ver cómo podemos determinar tanto infecciones virales como de presencia de toxinas bacterianas. ¿Se acuerdan que hay procesos de diarrea que también son producidas no por la bacteria como tal, sino por sus toxinas? ¿Ok? Y PCR y eso, bueno, en casos ya más complicados. ¿Cuándo será una diarrea crónica? Dijimos algo de eso. ¿Cuándo consideramos una diarrea crónica? Las más de meses, porque después de 14 ya es persistente, pero ya después de varios meses. ¿Y en qué momento podría darse una diarrea crónica? Por ejemplo, ¿conocen a alguna persona que haya recibido quimioterapia? O las personas desnutridas. Mi papá murió de algo de esto. Mi papá murió con un Crohn, con una inflamación intestinal y desnutrido. O sea, sus intestinos no absorbían, se desnutrió por falta de absorción intestinal, por un proceso crónico infeccioso inflamatorio. Bien. Si una persona le haces una prueba de reacción inflamatoria y sale positiva, vas y le haces un coprocultivo, en este caso de diarrea crónica. Si no, tienes que pensar sí o sí en un proceso metabólico, una carencia de enzimas, como por ejemplo de la lactasa. Entonces, una persona, si tú le cambias la dieta a una persona que es intolerante a la lactosa, inmediatamente se le quita la diarrea. Inmediatamente. Entonces, esa es una forma importante para tomar en cuenta en el tratamiento del paciente. ¿Okay? Cuando da negativa a una reacción inflamatoria, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar las muestras. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la fase analítica? Que es dentro del laboratorio, ¿no? Ya eso lo sabemos. Entonces, las heces deben ser tomadas como siempre, como cualquier muestra, antes de colocar antibióticos. Porque acuérdense, nuestra idea es rescatar al microorganismo, en este caso bacterias, que pudiesen estar produciendo la diarrea en el paciente. ¿Okay? Entonces necesitamos que no tomen antibióticos, que no pase más de 2 horas, preferiblemente antes de llegar al laboratorio. ¿Por qué será eso? Porque para un coprocultivo es importante que la muestra sea procesada rápidamente. Una muestra de heces. Entonces, nosotros queremos rescatar el patógeno. Pero ¿qué más hay en las heces?
a nivel microbiológico. ¿Qué más hay en las heces? A millones. En millones. OMG. ¿Qué tenemos nosotros en nuestros intestinos que sale al exterior a través de nuestras heces? Dios, no lo quiero decir yo. Lo hemos hablado muchas veces durante la clase. ¿Micro qué? Microbiota. Microbiota. El intestino es la zona donde hay mayor microbiota. Y si entonces en las heces, además del agente patógeno, hay microbiota, ¿qué va a pasar si no sembramos rápidamente las heces allí? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar en esas 2 horas? Ellas se van a quedar estáticas así. ¿Qué van a hacer las bacterias? Porque las heces es un paraíso para las bacterias. Comidita, agüita, se multiplican. Y entonces, ¿eso será bueno o malo para el proceso de aislamiento del agente patológico? Es inconveniente porque nosotros necesitamos que eso esté puro y haya la menos cantidad de microbiota posible. ¿Ok? Este dato es importante. Muestras de pañales no deben ser tomadas la muestra en bebés, sobre todo a partir de las muestras de los pañales. ¿Por qué será eso? Los pañales están tratados con químicos y nuestras bacterias son muy sensibles. Vamos a hacer coprocultivo, no es cualquier examen de heces. Necesitamos que las bacterias estén en buen estado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Utilizar el pañal al revés, lo que dicen los pediatras. Entonces, el plástico pegadito a la colita del bebé, vigilando cuando el bebé haga su deposición y se toma la muestra. Y ahí no hay contacto con estos componentes tóxicos para las bacterias. ¿Ok? Y el envase debe ser con tapa ancha. Tienen que darle unas buenas instrucciones a sus pacientes para que no tomen muestras, por ejemplo, de retrete, ¿ok? Sino una muy buena muestra. Si tienen una muestra para escoger, la muestra que tenga más moco y más sangre es la mejor. La parte más fea de las heces, esa es la que más conviene para el laboratorio, ¿ok? ¿En qué momento vamos a utilizar hisopado rectal como otra muestra para aislamiento, para hacer el coprocultivo? Cuando las heces son líquidas, que no hay manera de conseguir llenar un envase con esas heces líquidas, sobre todo en bebés o en personas que están en un estado difícil de manejar. Entonces se utiliza un hisopado rectal, se coloca el hisopo, se espera que se impregne con las heces líquidas y luego se coloca dentro de un medio de transporte y ahí sí a temperatura ambiente, sin refrigerar, llega tranquilo al laboratorio en buenas condiciones la muestra. Eso lo usábamos mucho en la época del diagnóstico de cólera, cuando hubo el brote de cólera que llegó a Venezuela desde acá, desde Perú. Eso lo vieron en la teoría, ¿verdad? Que no había habido cólera en América durante 100 años. Nadie sabía ni diagnosticarle, ni los clínicos, ni los laboratorios. Eso fue un caos. Ustedes no habían nacido para esa época. Por eso es historia. Yo lo vi. Bueno, a ver, en la fase analítica, ¿qué hacemos nosotros con lo primero que hacemos en el laboratorio cuando nos llega una muestra? Como estas heces. Se ve muy bien, se ve el aspecto como macroscópico, da mucha información el aspecto macroscópico de las heces. Se reporta el color. No es lo mismo, por ejemplo, unas heces marrones que negras que blancas o rojas. Eso tiene su significado. Unas heces verdes nos habla de bilis. Unas heces rojas, ¿de qué nos está hablando? De sangre, de algún proceso hemorrágico. Muy bien. La consistencia, hay una tabla, una escala de Bristol, donde el laboratorio utiliza y reporta la consistencia. ¿En cuál de esas categorías entraría una diarrea, por ejemplo?
La 7. En la 7, ¿verdad? Aguado, sin trozo, enteramente líquido, o sea, es algo relativo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa hacemos con las heces? ¿Qué es lo que normalmente hacemos con una muestra? Hacemos el análisis macroscópico y después hacemos un análisis microscópico. ¿Qué utilizamos normalmente en microbiología? ¿Coloración de qué? Gram, ¿verdad? Eso es lo que siempre nosotros le decimos, coloración de Gram, coloración de Gram, coloración de Gram. Ahora, en una muestra de heces, ¿tiene sentido hacer una coloración de Gram? ¿Nos daría información relevante? Imagínense un gram de heces. ¿Qué es lo que estaríamos viendo en gran cantidad? Lo acabamos de nombrar. Microbiota. ¿Ok? Entonces, dentro de la microbiota puede estar un bacilo gram negativo patógeno y no lo vamos a distinguir, ¿cierto? Entonces no se hace. Excepto que sospechemos de, por ejemplo, un Campylobacter y ahí se hacen coloraciones especiales. ¿Sí? Si hay una sospecha de un rotavirus de una vez, entonces se hacen las pruebas inmunológicas como para identificar. Ya vamos a ver los tipos de cultivos que podemos utilizar para el aislamiento de los agentes etiológicos en esa y las otras pruebas confirmatorias. Doctora, Diga. disculpe, solamente entonces si fuera microscopía, aparte de ver la microbiota, observaríamos, o sea, leucocitos específicamente. Sí. Eso sí es obligatorio. Esa sí la vamos a hacer. Esa es la única microscopía. Lo que pasa es que está la diapositiva un poquito más adelante. Pero eso sí va, sí o sí, es la reacción inflamatoria. Que, bueno, ya que lo preguntaste, después volvemos a esto. Es esta, ¿no? Que es una coloración muy sencilla con azul de metileno. Entonces, el azul de metileno va a teñir los núcleos de los leucocitos. Pero aún así, o sea, esto es en forma general, pero si nosotros queremos discriminar si es una infección viral de una bacteriana, ¿nos servirá? No. ¿Por qué no? ¿A qué se asocia en leucocitos la presencia de virus? ¿Qué se eleva? Los linfocitos. Los linfocitos, o sea, los monocitos. ¿Y si es una infección bacteriana? Los polimorfonucleares. Veíamos polimorfonucleares teñidos con esa misma coloración muy sencilla y muy rápida. Entonces, ya, primero estamos descartando, estamos confirmando que es un proceso infeccioso. ¿Okay? Y de paso, no podemos tener la tendencia ya, si es hacia virus o hacia bacteria. ¿Sí? Eso es con esta pregunta de examen, nunca la pelamos, porque es muy importante, ¿no? A ver, creo que se me pasó por aquí. Importante esto también. A ver, la presencia de sangre es muy importante. Si la sangre, o sea, a ver, la sangre en heces se produce a nivel del colon más que todo, ¿no? Cuando hay sangre en heces es en la parte más distal del intestino donde hay la hemorragia o la producción de presencia de leucocitos en sangre. Pero si es superior, digestiva, a nivel estomacal o el intestino delgado, duodeno, digamos, entonces la sangre es oculta, pero es muy importante. Por ejemplo, en las infecciones por Helicobacter pylori siempre piden la prueba de búsqueda de sangre oculta. Entonces nos da bastante información sobre este tipo de infección. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos la coloración especial que hablábamos para Campylobacter, anótenlo porque no lo dice allí. Coloración especial para identificación de Campylobacter, la coloración de Babot. ¿Okay? Esta coloración está hecha básicamente para ciertos tipos de bacterias, sobre todo espiraladas o curvas, tipo espirilos. Y el Campylobacter es un espirilo, tiene más de una curva. Y lo podemos ver como clásicamente se identifica como un bacilo con forma de alas de gaviota. Miren estas, se ven así como una gaviotita, como un vampirito, una gaviotita. Eso es típico de la morfología de un Campylobacter. ¿Okay?
Entonces, cuando se sospecha un Campylobacter, se hace esta coloración. Ah, ¿En forma de qué dijo? gaviota. Es como un pajarito, como uno cuando estaba chiquito que pintaba así las gaviotas, los pajaritos, así con como dos alitas. Bueno, yo por lo menos la pintaba así, yo pinto muy bien. A ver, recuerden esta esquema, primeras clases de bacteriología, ¿verdad? Entonces aquí nos hablaban de cuáles son las pruebas bioquímicas que nos permiten identificar de forma clásica las principales bacterias gram negativas que pueden en algunos casos estar asociadas a infecciones de diarrea, ¿no? En gastrointestinales, como por ejemplo la Escherichia coli, la Salmonella, la Yersinia, el Campylobacter, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta laminita? Ahora, ya llegó la muestra de laboratorio, revisamos sus características macroscópicas, hicimos la microscopía, que en este caso era reacción de ¿qué? ¿Cómo se llama? Reacción inflamatoria. ¿Con qué colorante? Azul. Azul. Con azul de metileno. Azul de metileno. Y ese azul de metileno entonces nos va a permitir ver la presencia de leucocitos. ¿Cuáles son las medios de cultivo que utilizamos para aislar las bacterias? En identificarlas asociadas a enfermedades gastrointestinales tenemos Macconkie. ¿Qué información nos da? ¿Qué tipo de bacterias crecen allí? Positivo. ¿Bacilos grandes? ¿Gran qué? Negativos. ¿Y qué nos permite diferenciar? Una característica bioquímica que ellos tienen, ¿la fermentación de qué? De lactosa, muy bien. Los que son un ejemplo de una bacteria lactosa positiva, Escherichia coli, muy bien. Y de lactosa negativa, Salmonella, excelente. Y cuando sospechamos Salmonella, a esa la vamos a volver a cultivar en otro medio de cultivo, Salmonella shigella o Erythron. ¿Cómo identificamos, cómo separamos aquí la Salmonella de la shigella? En un medio, Salmonella shigella, ¿cómo las diferenciamos a ambas? Se supone que la salmonella va a crecer en el lado de la salmonella, o los que tienen... La Salmonella va a crecer, pero va a generar algo bien característico que la diferencia de la shigella. Aquí está. Producción de hidrógeno sulfurado, que en presencia de hierro, que está dentro del medio de cultivo, va a producir colonias ¿de qué color? Negras. Y cuando eso pasa, podemos sospechar con mucha certeza que estamos frente a una salmonella. Luego hacemos las pruebas bioquímicas. Cuando sospechamos de Yersinia, es un medio especial con unos antibióticos que se llama el medio CIN, para Yersinia en particular. Y se producen unas colonias típicas por los colorantes que tiene, el deoxicolato de sodio, que produce unas colonias con un puntito oscuro, lo llaman ojo de buey, muy característico de las Yersinia. Ahora acá, ¿qué utilizábamos nosotros para aislar Vibrio cholera? Un medio que se llama, anótenlo allí, TCBS, que son las iniciales de los componentes del medio de cultivo. Esto es súper selectivo, ahí no crece casi nada, porque es sumamente salado y las condiciones son muy adversas, y ahí lo único que sobrevive son los vibrios, que viven en el mar, en el ambiente, y soportan condiciones, por ejemplo, de sal muy alta, ¿no? Entonces, aquí podemos distinguir entre Vibrio cholera y Vibrio parahemolítico por su capacidad de fermentar sucrosa. El Vibrio cholera fermenta sucrosa y las colonias viran por la composición del medio a color amarillo. Pero el parahemolítico no fermenta la sucrosa y se queda verde. Entonces vamos a tener colonias verdes que caracteriza al Vibrio parahemolítico en el medio TCBS. Preguntas de examen. Siempre nos gusta preguntar esas cosas. Si queremos
aumentar la probabilidad de crecimiento de estas bacterias, que no son fáciles, lo podemos hacer un pre-enriquecimiento. O sea, colocamos la muestra de heces antes de sembrarla en las placas anteriores, en medio selenito, si sospechamos que hay salmonela o shigella. Y si es vibrio cólera, nos vamos directo al caldo pectonado. Normalmente es alcalino, y como el vibrio le gusta lo alcalino, a las otras bacterias no, ellas se van a morir y va a hacer que el medio esté más enriquecido para el momento de hacer la siembra, esta en los medios normales. ¿Okay? Si sospechamos de una Escherichia coli o 157H7, podemos utilizar una conquist con sorbitol que favorece su crecimiento. Entonces, los expertos en el laboratorio saben qué usar, pero ¿quién les tiene que decir de qué sospechan ante su paciente? Son ustedes. Ustedes son los que orientan al laboratorio en qué cosas necesitamos trabajar. Si no sospechan de un Campylobacter por epidemiología, entonces nunca se va a utilizar un medio tan complejo y costoso como es el Campylobacter. Es un medio especial para Campylobacter, con una alta cantidad de aminoácidos, sangre y antibióticos que favorece el crecimiento del Campylobacter, que no crece muy fácil, es difícil de cultivar, se tiene que cultivar incluso a 42 grados centígrados, o sea, es muy piña para ser aislado. Y otros medios, otras formas, utilizando un filtro de celulosa, en que nosotros colocamos una suspensión de las heces sobre el filtro en un agar campi, aquí abajo, y como el Campylobacter tiene flagelos, él se va a meter por los huequitos del filtro y va a formar colonias que podemos luego tenerlas bien bonitas y separadas. Como ya saben, el diagnóstico microbiológico puede ser convencional, clásico sí, con aislamiento, pruebas bioquímicas, todo eso como siempre lo hacemos, o podemos irnos por las técnicas inmunológicas. ¿Como cuáles? Ya todos ustedes lo conocen. ¿Cómo se llaman estas pruebas? Inmunocromatografía. ¡Ay, Dios! Ah, sí. Dijimos que eso estaba prohibido para ustedes. ¿Cómo se llama? Inmunocromatografía. Inmunocromatografía. Como les hemos dicho, hay para todo. Hay inmunocromatografía para virus, toxinas, bacterias, parásitos. Pruebas de ELISA. Miren, para Campylobacter, para rotavirus, incluso para hepatitis A. ¿Esta prueba de qué será? Si la ven, ¿esta prueba de qué tipo es? Para sangre. ¿Ah? No sé. ¿Qué tipo de prueba es esta? Sanguíneo, ¿no? Para ver si es A o... ¿Cómo? Acuérdense, pruebas inmunológicas. Pruebas inmunológicas. Cero... ¿Con látex? No. Aglutinación. Mire, el oxidado lo ven y ya. ¿Okay? Entonces hay de todo. Para el Helicobacter pylori, la prueba, la muestra es directamente, se hace una endoscopia y se toman muestras de tejido en las zonas erosionadas. Normalmente es una bacteria que produce gastritis e incluso úlceras. Entonces se toman las muestras, se toman muestras para histopatología y incluso se utiliza esta prueba, se coloca un poquito de la muestra de la mucosa en estos clot tests y permite la determinación de la ureasa. Esta es una enzima típica del Helicobacter pylori. Si es positiva, la ureasa va a transformar el amonio. Y aquí en estos reactivos, si está la ureasa presente, puede dar un cambio de color de amarillo a rojo. Y ya con eso sales del quirófano con casi un diagnóstico mientras llega los resultados de la isopatología. ¿Okay? Las pruebas de biología molecular cada vez más precisas, más rápidas y más efectivas, más económicas para el uso de las personas. Y como yo les digo, ustedes van a ser médicos de la biología molecular. Solo que ahorita no se lo podemos permitir que le digan PCR a todo. Pero va a llegar un día que todo va a ser puro PCR. Vamos a ver hepatitis rápidamente. Dijimos que habían 5 tipos de A, B, C, A, B, C, D y E. ¿Por qué estarán en la misma lámina
la hepatitis A y la E Ok. tienen la misma forma de infección. Fecal oral, producen ictericia, van a haber alteraciones de transaminasas, bilirrubina, ¿ok? Pero por ejemplo, la hepatitis A es autolimitante y no deja secuelas. Una hepatitis muy fastidiosa, horrible. Yo tuve hepatitis A. Es horrible. Te da una astenia que no te dan ganas ni de pensar, o sea, no tienes energía para nada. ¿Por qué? ¿Será que no tienes energía para nada? Rápidamente. ¿Qué se afecta en las hepatitis? Rápido. ¿Las hepatitis qué órgano afecta? El hígado. El hígado. ¿Qué es el hígado? El encargado de filtrar. Reserva de energía. Reserva de energía, no tienes energía para nada. El hígado no procesa el glucógeno, para nada. Entonces hay pruebas de laboratorio que nos va a permitir confirmar la hepatitis A. ¿Qué pasa con la E? Muy parecida a la A, pero grave, grave, grave en mujeres embarazadas. Una hepatitis E en una embarazada es probablemente pérdida del feto, hígado, incluso a veces muerte de la madre. ¿Okay? Ahora, ¿por qué vamos a pararnos y nos paramos en la hepatitis E? En la B, perdón. La hepatitis B. Forma de transmisión. Forma de transmisión de hepatitis B. Relaciones sexuales. La madre. Transfusiones sanguíneas. Madre-hijo. ¿Okay? Pero entonces fíjense, el 95% puede curarse sin secuelas, pero hay un 10% que puede pasar a una hepatitis crónica, inclusive terminar en cirrosis y hasta incluso carcinomas hepáticos. O sea que un paciente, este 10% de los pacientes no los podemos dejar a su cuenta, tienen que seguir un seguimiento, ¿ok? Y el 1% puede ser fulminante. Entonces, tomando en cuenta las características del virus, no sé si lo ven allá, ¿lo ven? Está muy bajito. Según las características del virus, su respuesta inmune en un proceso infeccioso, se van a hacer 5 pruebas, tomando en cuenta el antígeno de superficie, que es un antígeno que se encuentra esto es un virus capsulado, un virus envuelto. Entonces el antígeno de superficie es un antígeno que se va a tomar en cuenta para ver si hay presencia o no de la infección. Está otro antígeno, que es el antígeno core. ¿Se acuerdan que había una cápside de proteínas? Entonces esas proteínas de la cápside del core se va también a tomar en cuenta para ver si podemos identificar la presencia del virus. Hay otro antígeno sumamente importante aquí en preguntas de examen. Siempre esto es para ver. Es un marcador de replicación viremia. Es el virus E o épsilon. ¿Okay? Cuando el virus, el antígeno ese, está presente, sí o sí, el virus está en proceso de replicación, de viremia. Y entonces, como muy bien saben ustedes, el sistema inmune va a responder ¿cómo? Estos 3 antígenos pertenecen al virus y el sistema inmune, ¿cómo va a responder a ellos? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir? ¿Qué produce el sistema inmune contra los antígenos, muchachos? El sistema humoral, anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos también se van a medir, y es una medida, es una forma de conocer en qué etapa de la enfermedad de la hepatitis B se encuentra el paciente. En la etapa aguda vamos a encontrar antígenos y en la parte más crónica van a empezar a desaparecer los antígenos en las pruebas y van a aparecer los anticuerpos. Entonces, una forma de medir eso nos va a dar un panorama de cuál es la situación de nuestro paciente. Estamos hablando de hepatitis B. ¿Ven ese gráfico? Este cuadrito, por favor, lo tienen que analizar, entender y saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Vamos nuevamente acá. Acuérdense que tenemos acá los diferentes etapas de la enfermedad.
¿Qué podemos ver en una hepatitis aguda? Que está presente en una prueba serológica de anticuerpos o de antígenos. En una hepatitis aguda, ¿qué vamos a ver? Presencia de antígeno. ¿Este antígeno es qué? A ver, está dormido, párense, que ya tenemos que empezar ya el vídeo. Antígeno S de superficie. El antígeno se va a producir su anticuerpo. El antígeno B, E. ¿Este es cuál? El antígeno E, ¿qué implica? Dios mío. ¿Antígeno qué? Lo acabo de decir. ¿Qué implica el antígeno E? De replicación. Entonces, cuando en una hepatitis aguda está presente el antígeno E, un anticuerpo IgM contra el core y un antígeno de superficie, ya estamos hablando de una hepatitis aguda. Cuando cambia de una IgM que siempre aparece al principio de la infección por una IgG que aparece al final de la infección, ¿estamos hablando de qué? De una hepatitis crónica por la IgB. ¿Pero es activa o no es activa por la presencia del antígeno E? Sí, sí. Es activa. Y cuando está igualito pero no hay IgE, ¿qué hay? Negativo. IgE, no, antígeno E es crónica inactiva. Y así. Doctora, dijo que en la fase crónica solo parecen anticuerpos, ¿no? Porque... No, porque también no. Por ejemplo, aquí la crónica, está, los antígenos de superficie siempre van a aparecer, excepto ya cuando el paciente esté curado o sea solamente postvacunado, que solamente vamos a detectar anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto lo vamos a revisar después porque no hay tiempo para que hagan su ABA, su vídeo bien, revísenlo después, pero esto sí, muchachos, esto va a ser probablemente preguntas de examen, donde les colocamos un caso donde van a ver variaciones de esto que está acá, de los marcadores serológicos, se llama, tanto antígenos como anticuerpos. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes deberían ver, si el caso es un caso agudo, si es un caso convaleciente. ¿Sí? Bueno, tiene su ABA esta semana. Así que chicos, a estudiar tanto la teoría como el laboratorio. Bueno, démosle paso a